Bueno. Bueno, es para mí un placer darles la bienvenida, darles las buenas tardes, la bienvenida aquí a un evento auspiciado por Novus. Era para nosotros importante saber si íbamos a tener concurrencia. Creo que fue una de las cosas que aquí con Ángel estábamos pensando, ¿no? Que hubiera, si la gente ya estaba preparada para regresar, y creo que tengamos casi lleno todo esto, pues quiere decir que la gente ya está con ganas de regresar. Es para nosotros un honor y un placer recibirlos este día. Nosotros como ANVEAP, como organización de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Aves del Estado de Veracruz, y darle las gracias a Novus Internacional por la plática. Y bueno, cedo la palabra a Karen, que ella va a presentar a la doctora. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Les doy las gracias por asistir el día de hoy a esta conferencia que nos va a dar Novus International. Mi nombre es Karen y formo parte del equipo de ProInsavet. Primero que nada les voy a dar unas instrucciones muy breves. En la entrada recibieron un kit de bienvenida, ¿cierto? Perfecto. Primero necesito que todos se coloquen su cubrebocas. Por favor, ya sea que quieran colocarlo encima del que ya traen puesto. Y posteriormente necesito que tomen su botellita de gel antibacterial y se apliquen un poquito en las manos y lo van a untar, por favor. Recuerden que todo el tiempo vamos a estar manteniendo la sana distancia. En la parte de atrás tenemos unos snacks, agua, café. Si gustan pueden pasar a tomar algo. Si necesitan tomarlo, lo pueden hacer en la parte de atrás. Ok. Continúo, lo pueden hacer en la parte de atrás para mantener la sana distancia. Los baños se encuentran en la parte del medio del salón, del lado derecho. Y pues bueno, vamos a comenzar. Le voy a ceder la palabra al señor Ortiz. Sí, bueno, ¿me escuchan? El tema de la cámara. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y muy bienvenidos sean todos ustedes. Quiero decirles que en lo particular me da mucha alegría, mucho gusto poderlos ver en esta tarde, poder saludarlos y estrechar con ustedes al menos el ahora famoso puñito, ¿verdad? Porque ahora ya no nos saludamos de manos, sino nos damos un puñito. Eso me da mucha alegría poder verlos. Han transcurrido 2 años desde la restricción por el tema de la pandemia de COVID que todos hemos vivido. Quisiera tomar unos segundos para recordar a todas las personas que hoy ya no nos pueden acompañar por alguna situación que hayan tenido que vivir con el tema de la pandemia. A los que estamos aquí, somos muy afortunados. Somos muy afortunados de poder vernos y de poder tener esta tarde, esta convivencia y esta plática. Agradecemos profundamente al equipo de la ANVEAP por la oportunidad que nos da. Para nosotros es muy especial que ProInsavet tenga esta oportunidad junto al equipo de Novus Internacional de poder presentarnos y poder ofrecer esta charla, esta conferencia
técnica que deseamos que sea de mucho provecho para todos. Estamos arrancando lo más puntuales posibles con esta conferencia. Creemos que es algo importante la puntualidad para que en futuras reuniones también podamos arrancar y no hacer esperar a todo el mundo. Yo les agradezco de verdad su puntualidad y su presencia, nos entusiasma mucho. Y Proinsabet, junto a su equipo de trabajo, está a sus órdenes. Si tienen alguna duda para la doctora Ingrid, lo pueden hacer con toda confianza. La voy a presentar. La doctora Ingrid Martínez actualmente es técnica especialista en aves para no uso internacional en México, con formación de médico veterinario. Con formación de médico veterinario, zootecnista y estudios de maestría y doctorado en la línea de nutrición avícola. En su formación profesional ha estado involucrada en la industria avícola en Colombia y en México, y durante los últimos 4 años su experiencia se ha enfocado en el uso de productos nutricionales como enzimas, productos para la salud intestinal, minerales orgánicos, entre otros. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder el micrófono a la doctora Ingrid. Todos, como nos dieron la invitación, nos vamos a mantener con nuestro cubreboca. Si requieren un café, agua, nos lo pueden solicitar con toda confianza, o bien se pueden ustedes levantar de sus asientos. En la parte de atrás hay bocadillos, agua y lo que ustedes gusten tomar con toda confianza. Nuevamente, muchas gracias a todos. Estamos para servirles. Doctora. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan bien? Olvidé una cosa. No se les puso para tomar notas ni nada porque toda la información, la reseña técnica, la doctora nos va a hacer favor para mandárselas a cada uno de ustedes. Ok. Bueno, pues creo que sobra un poco más, ¿no? ¿Verdad? Agradecerles a la asociación, a AMBEAP, por la oportunidad de estar aquí. Pero más que todo quisiera agradecerles a todos ustedes que se tomaron el tiempo y la felicidad, la verdad, de verlos, ¿no? Otra vez juntos, de vernos acá en un foro, esperando que la información que hoy traemos pues les sea de su interés, igual para todo lo que es la parte del desarrollo de nuestra industria, ¿no? Como la industria avícola. Entonces, la presentación que hoy vamos a tener, pues como título, ustedes pueden ver, vamos a hablar acerca de lo que es el impacto de la mejora de la digestión de la proteína, en esto específicamente en el caso de pollo engorda, o sea, un poco para que, respetando lo que ustedes están trabajando aquí mucho en la región, y la idea es conocer todo el impacto que tiene desde el punto de vista nutricional, esta mejora de la digestión, pero también todo lo que viene relacionado con un tema hoy muy en moda, que es la parte de salud intestinal. Hola, hola. Bueno, mucho mejor. Perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. El foro está abierto, igual esperamos tener una sesión de preguntas al final. Obviamente, cualquiera que tenga una opinión, con mucho gusto, aquí estamos, ¿no?, para discutirla. Yo sí quisiera empezar por algo muy básico, o sea, recordar un poco lo que son las clases de bioquímica, ¿no? Todo esto que vimos en la licenciatura o mucho más allá atrás. ¿Por qué? Porque a veces se nos va lo más importante o lo más, desde donde tenemos que arrancar. ¿Y qué es una proteína? Una proteína, pues básicamente, es como la unión de aminoácidos, ¿no? Muchos aminoácidos forman una proteína. Pero la cuestión con la proteína es que estas uniones tienen diferentes desintegrando hasta proveer lo que son los aminoácidos ya en el tracto digestivo. Esto es un punto bien importante, que cuando hablamos de las enzimas que son capaces de llevar a la proteína, de sacarla de esta conglomeración, son conocidas como las proteasas. Y estas enzimas son específicas en cuestión cuando hablamos de uniones entre aminoácidos. Es decir, vamos a tener algún tipo de proteasa que sea específico para la histidina, otro para la serina y así sucesivamente.
Un punto que también tenemos que tener muy en cuenta, y esto lo combinamos con todo lo que es la parte de fisiología como tal del animal que nosotros estamos produciendo, y que es el ave. Vamos a ver que pues el ave, en el caso de las enzimas, un punto importante es el lugar donde se está produciendo ese primer contacto de la enzima con su sustrato. Acá en el esquema lo vemos las principales enzimas que tenemos disponibles a nivel de nutrición animal, ¿no? Como las quitasas, proteasas y carbohidrasas. Y vemos que en el caso de las proteasas, pues su mayor función lo vamos a necesitar una vez pasando el tracto digestivo anterior. Un punto que también es de bastante importancia a nivel nutricional son los puntos en cuestión de tiempo del tránsito intestinal y en cuestión del pH. Estos factores, que son los factores del medio del tracto intestinal, nos va a permitir que haya una correcta digestión del alimento. Y básicamente, en pocas palabras, ¿qué podemos esperar cuando hay una correcta digestión del alimento? Pues que ese alimento sea más nutritivo y que al ser más nutritivo, pues lo veamos representado en una mayor ganancia de peso, ¿verdad? O sea, eso es lo que todos estamos buscando. Un poco de lo que explica el doctor Morán es irnos más al detalle, ¿no? ¿Cómo hacemos para, a partir de la proteína, obtener los aminoácidos, que el aminoácido pase por el tracto digestivo, llegue a sangre y llegue a la formación de músculo? Pues este proceso, que es de unión física y química, va a pasar por 3 momentos principales. El momento 1 es una digestión que tiene que ver mucho con la parte física, pero también con la parte química. La parte física, ¿por qué? Porque el ave no tiene dientes, entonces tiene que hacer la trituración a nivel de la molleja, ¿verdad? Que lo conocemos nosotros muy bien. Y ahí, una vez que el alimento tiene que tener un tamaño de partícula adecuado, pues va a empezar todo lo que es el proceso de digestión química. ¿Cuál es el primer paso? De hacer que la proteína que está en esa estructura cuaternaria se empiece a desdoblar. Y una de las principales de la enzima encargada es la pepsina. Ahora, ¿qué necesita la pepsina para funcionar? Necesita un correcto pH. Una vez que ya tenemos esta, digamos, hidrólisis, rompimiento de la estructura cuaternaria, vamos a pasar a un momento 2, que ya empieza con una digestión netamente química. Pero esta digestión se vuelve cada vez más compleja. ¿Por qué? Porque hay una cascada de enzimas que se tienen que ir presentando para poder luego pasar a lo que es la parte de absorción. El órgano encargado acá de desencadenar todo este proceso es el páncreas. El páncreas es el órgano que produce todas las enzimas que estamos viendo acá, la tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasas, ¿no? Y ya una vez que tenemos más suelta la proteína, pues pasa a un tercer momento, que es el momento de absorción. Este momento de absorción, pues ya lo vamos a ver principalmente en el duodeno, ¿verdad? Pero también el doctor Morán dice que va a pasar por todo el tracto digestivo produciéndose una absorción. ¿Por qué? Porque necesita el animal ser muy eficiente para evitar que los aminoácidos que se le están aportando en la dieta se vayan a perder en las excretas. Entonces se estima que aproximadamente un 90% de todos los aminoácidos que están presentes en el alimento se tienen que absorber ya a nivel del tracto digestivo. Es decir, que tenemos un animal que es bastante eficiente desde el punto de vista de proteína, ¿verdad? Si lo comparamos con otro tipo de nutrientes. Y pues eso obviamente nos ha favorecido para lo que es la parte de formación de músculo. Ahora, una cosa es la eficiencia del tracto digestivo. O sea, el animal tiene su capacidad y puede hacerlo. Pero otra cosa que es bastante importante es los ingredientes que le estamos dando en la dieta. Entonces, esto ya viene más orientado hacia todo lo que es la parte del proceso en planta de alimentos. Esto es algo que Novus ha venido estudiando bastante a través de todo el tiempo, y es ver cómo se comporta la disponibilidad de los aminoácidos en diferentes ingredientes que utilizamos en la dieta de pollo engordo. Sabemos que a nivel de la región, pues aquí lo más importante es maíz y pasta de soya. Y esta gráfica, lo que ustedes van a observar en las barras azules, es qué tanto es disponible. Es decir, si tenemos 100 aminoácidos, de esos 100 aminoácidos
En el maíz, que esperamos que se obtengan 90 aminoácidos para la formación de músculo. Lo mismo puede pasar con la pasta de soya, ¿verdad? Muy cercano al 90, muy eficiente. Pero más adelante, y esto ténganlo muy en cuenta, vamos a ver que esto son condiciones ideales de un grano con calidad que cumpla ciertos estándares. Cuando se presentan algún tipo de molécula, que específicamente en la pasta de soya lo vamos a ver durante la presentación, vemos que este tipo de moléculas interfieren con esta eficiencia que tiene la oleaginosa. Ahora, si nos vamos más para abajo, todo esto son ingredientes que se utilizan en dietas mixtas, de pronto en otros tipos de países, en otras regiones, ¿verdad? Pero por acá tenemos un subproducto que es un subproducto de oportunidad. Y sí vale la pena tenerlo en cuenta, aunque no lo manejemos en la región. Los subproductos avícolas son unos productos que tienen de oportunidad por el precio que se puede manejar a partir de la formulación. Vamos a ver algo de qué características necesitamos que cumpla esa harina o ese subproducto avícola para que realmente podamos sacar el provecho que nos puede representar. Por ahorita yo solamente les comento, ¿verdad? Aquí tenemos una harina de carne del 55 con una digestibilidad aproximadamente cercana al 73%. O sea, es decir, si pasamos de los granos a los subproductos avícolas, pues la digestibilidad se va a ver, se va a disminuir, pero es debido a la naturaleza del mismo ingrediente. Esto es algo que se publicó en el 2015, o sea, recientemente, y esto es cómo se puede utilizar una harina de carne. Esto es un estudio en Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos los productos avícolas se utilizan más en las dietas, ¿no? Y es algo que lo hacen rutinariamente. Pero aquí el autor lo que trata de dejarnos el mensaje, y es muy claro, es qué pasa si tu harina de carne la evalúas correctamente desde el punto de vista nutricional, y qué pasa si también le das un manejo adecuado desde el punto de vista de inocuidad. O sea, es decir, tenemos que hacer una caracterización de esa harina de carne, saber cuánto hay de disponibilidad de sus nutrientes, pero también cuidar que no venga contaminada, ¿verdad? Entonces, cuando cumplen los dos parámetros, le cuidas la inocuidad y le cuidas la parte nutricional, mira la gran diferencia que puedes obtener a 49 días sin ganancia de peso. ¿Qué pasa si nomás le tomas en cuenta el valor nutricional a un 50%? Se va viendo una disminución, y más si descuidamos aún más ese aporte nutricional que tiene la harina de carne. En el mismo estudio es muy interesante porque también nos llevan a otros parámetros que pensaríamos que tienen más que ver desde el punto de vista de rentabilidad como tal de la industria. Entonces, si vemos en el rendimiento de peso a canal, pues el comportamiento es muy similar al peso vivo, ¿verdad? Una harina de carne bien, con caracterización nutricional y que sea inocuo, pues nos va a dar un resultado positivo. Pero a mí lo que más me llama la atención de este estudio es que nos reportan algo desde el punto de vista económico. Cuando comparamos el precio de rentabilidad, es decir, la ganancia bruta, vemos que puede haber una disminución de 2.5% nomás en el momento de no tomar un adecuado aporte nutricional de la harina de carne. Que sabemos que eso tiene que ser mucho desde el punto de vista del nutriólogo y del jefe de calidad de planta de alimentos, ¿no? Y también, si lo vamos desajustando más, pues se va viendo mayor descompensación de esa ganancia bruta. Esto se explica mucho por el precio que tiene el ingrediente. O sea, es un ingrediente que puede entrar a formulación de una mejor manera, pero también porque si la sabemos manejar nos va a dar un rendimiento productivo. Y que les encanta esa proteína que no se digirió como un sustrato para ella. Entonces, ese tipo de proteínas, que podemos categorizarlas como de bacterias como bacterias patogénicas, pues se alimentan de esta proteína, ¿verdad? Y va a empezar un proceso de fermentación. Ahora, el proceso de fermentación de las bacterias no es malo, o sea, tenemos muchos productos que hacen que los obtenemos a partir de la fermentación de las bacterias. Pero en el caso específico de la proteína, es bien importante recalcar que la fermentación de proteína la hacen algunos tipos de bacterias que son bien importantes para nosotros desde el punto de vista de producción avícola, que lo sabemos que nos causan un daño,
Pero además de eso, ellas producen unos metabolitos que son bien lesivos para el tracto digestivo. Entonces, cuando ellas están produciendo estas moléculas, pues se va a producir un proceso de inflamación, de lesión intestinal, y eso pues obviamente nos va a repercutir negativamente en indicadores importantes como son el crecimiento, y nos va a dar algún tipo de sintomatología en campo, como es el exceso de humedad en las heces. Entonces, como gran conclusión, lo que podemos decir es, esta proteína que va a pasar al tracto digestivo, pues es un proceso que tenemos que evitarlo en la mayoría posible, ¿verdad? Para que no se dé esta desbalance entre lo que son las poblaciones bacterianas. Esta parte de la presentación es lo que habíamos comentado inicialmente acerca de lo que es aquellas moléculas que están presentes en algunos ingredientes y que pudieran causar un daño. Nosotros aquí en Novus se ha venido desarrollando muchísimo todo lo que es la parte del estudio de los inhibidores de tripsina. Los inhibidores de tripsina están específicamente en el frijol soya, y lo vamos a ver más a detalle. Sabemos que en lo que es el alimento como tal, hay una serie de nutrientes, ¿verdad? Y estos nutrientes pues tienen cierta disponibilidad en el tracto digestivo. O sea, es decir, el animal puede aprovechar cierta cantidad de estos nutrientes. Se estima que aproximadamente en un alimento final se tiene que tener una digestibilidad o un aprovechamiento del 80% de esos nutrientes que están en el alimento. Una de las herramientas que nos ha permitido tomar mayor ventaja e incrementar este aprovechamiento, pues ha sido el uso de las enzimas que son de tipo exógena, ¿verdad? Porque las enzimas de tipo endógena, pues muchas veces se quedan limitadas. Pero hay un punto bien importante en lo que tiene que ver con la parte de calidad de ingredientes, y son los factores antinutricionales. Entonces, un factor antinutricional es una sustancia que está presente en cualquier tipo de cereal o oleaginosa, y que por diferentes mecanismos va a ejercer un efecto contrario a una nutrición óptima. Es decir, ellos están presentes naturalmente en los cereales, ellos están presentes naturalmente en los granos, no son digeridos y son excretados, pero además de eso interfieren con aquellos nutrientes que sí pudieran ser asimilados a nivel del tracto digestivo. Y uno de ellos, y muy importante, que tenemos que tener en cuenta es el frijol soya, ¿verdad? Sabemos que el frijol soya pues tiene una alta cantidad de agentes antinutricionales, aproximadamente se han cuantificado unos 17, pero por eso se hace un proceso de cocción, que es el tratamiento térmico que sabemos que se hace, y se obtiene la pasta de soya a partir del frijol soya. Sin embargo, siempre queda un remanente, y uno de los factores antinutricionales que queda un remanente son los inhibidores de tripsina. Los inhibidores de tripsina sí efectivamente son termolábiles. ¿Por qué? Porque son proteínas, y la proteína se desnaturaliza muy fácil cuando tú la expones a la temperatura. Sin embargo, siempre hay un remanente presente después del proceso de la soya. Tenemos dos tipos de inhibidores de tripsina presentes en el frijol soya. Uno es de tipo Unix y el otro es de Bowman-Vick. Ambos, la diferencia es quizás el tamaño molecular, ¿no? Este es más pequeño, pero aunque es más pequeño está más conglomerado, entonces lo hace ser más resistente a la hidrólisis de las enzimas. Es decir, necesitamos más enzimas para poderlo romper. Y acá un punto bien interesante, que la enzima que yo les comentaba, que se produce en el páncreas y que se encarga naturalmente de romper estos antinutrientes, pues es la tripsina. ¿Qué pasa cuando no se le da un tratamiento adecuado a la pasta de soya desde el punto de vista térmico? Esto es lo que sucede. Si vemos, aquí tenemos pues unos rangos de temperatura a las cuales fueron procesados el frijol soya para obtener la pasta de soya. Y estos procesos de temperatura lo que nos va a dar más o menos es el peso, ¿verdad? Si ustedes observan, a mayor cocimiento, pues hay un tamaño del páncreas menor. Aquí está cuantificado como el peso relativo. O sea, es decir, ¿por qué está pasando este fenómeno?
es porque si hay mayor presencia de inhibidores de tripsina, el páncreas trata de soltar, perdón, más enzima que él la está produciendo, que es la tripsina, ¿verdad? Entonces, cada vez que necesita más y más y más procesamiento de la tripsina, pues él tiene que crecer y se llama una hipertrofia del páncreas. Y esto anteriormente, creo que hace muchos años, se veía mucho en campo y ustedes lo encontraban muy frecuentemente. En el 2015, Ruiz, que es un investigador que ha estado trabajando mucho con todo esto, que es la parte de los inhibidores de tripsina, pues hizo una evaluación visual de las excretas que se encontraban en campo. Y esto lo hizo con diferentes niveles de inhibidores de tripsina. Aquí manejó 3.5 miligramos por gramo, aquí manejó 7 y aquí manejó 8.5 miligramos por gramo. Hizo este total de excretas evaluadas y miró diferentes características de las excretas. Una de ellas, pues la consistencia normal, ¿no? Vemos que en el caso de 3.5, él reportó 200 excretas como una consistencia normal, y a medida que los inhibidores de tripsina pues iban incrementando su contenido en el alimento, se iba presentando una menor consistencia normal de las heces. E iba apareciendo otra sintomatología como descamación intestinal, como alimentos sin digerir y como consistencia húmeda de las excretas. Entonces, lo que nos está diciendo es que con la presencia de los inhibidores de tripsina, pues se está dando todo un proceso de mala digestión. Y de ahí surgió mucho lo que es el síndrome de tránsito rápido, ¿no? Que básicamente es un síndrome de mala digestión del alimento, lo que hace que se presente, por ejemplo, el alimento sin digerir en las excretas. Y lo cual está correlacionado con otros factores, pero los inhibidores de tripsina juegan un papel muy importante en este síndrome. Ok, esta es una investigación aquí interna en NOUS, se publicó el año pasado, en el cual pues se quiso saber qué pasaba cuando se manejaban soyas de 4.2 miligramos por gramo cuando se incluían en el alimento, y se midió la disponibilidad de los aminoácidos. Si recordamos, hablábamos que la disponibilidad está medida en porcentaje y que, digamos, estamos hablando de un 80% de disponibilidad, ¿verdad? Cuando se incluía sin la enzima, sin la proteasa, y cuando se incluía ya con la enzima, las barritas azules más claras. Estos son todos los aminoácidos que a nivel nutricional es de nuestro interés, tanto aminoácidos que son de tipo limitantes como no limitantes. Y cuando incluíamos la enzima, se veía que había una mejora del 5.2% con el uso de la proteasa. Es decir, que la proteasa nos está, aún en condiciones de mucha eficiencia, nos está mejorando ese nivel de digestibilidad de los aminoácidos. Este es otro ensayo que lo reportaron internamente, en el cual lo que se hizo fue ver, bueno, ¿qué pasa si aumentamos ese reto, verdad? Entonces lo que se hizo fue incluir frijol soya en la dieta. Y con la inclusión de frijol soya, pues se incrementaron los inhibidores de tripsina o el contenido total. Entonces vemos que tenemos un tratamiento con 3.1 miligramos de contenido inhibidor de tripsina, un tratamiento con 5.8, que aquí contenía ya el frijol soya, y un tratamiento con 5.8, pero que incluía la proteasa, que en este caso es la cibenza de P100. Y vemos que en el caso de digestibilidades de proteína cruda, pues al aumentar la presencia de los inhibidores de tripsina, había una disminución que resultó ser estadísticamente significativa y que se remediaba con el uso de la proteasa. Lo mismo sucedía si queríamos ver la parte de digestibilidad de aminoácidos limitantes y de aminoácidos no limitantes. El incluir la proteasa pues nos hacía que la disponibilidad de los aminoácidos fuera mayor. ¿Y qué pasó con el páncreas? Que habíamos visto que era un órgano que es bastante importante en todo este proceso de digestión de la proteína. Pues vemos que cuando se incluía o se aumentaba esos niveles de inhibidores de tripsina, el peso del páncreas también aumentaba por todo el proceso que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? De hipertrofia del páncreas.
y cuando se incluía la enzima, pues regresaba a su tamaño normal, porque obviamente no estaba bajo un reto, bajo un esfuerzo. Entonces, ya partiendo de este punto que vemos que es muy importante tomar en cuenta que en el caso de las proteasas específicamente, en el caso de la digestión de la proteína, un papel que juega muy importante es lo que es la calidad de los ingredientes. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando vemos el impacto de la digestión de la proteína a nivel de salud intestinal? Que yo creo que todos es un tema que últimamente pues estamos muy enfocados, estamos tratando de entenderlo y de llevarlo ya a una práctica que sea efectiva en campo. Entonces, en el caso de Novus, lo que nosotros hemos venido desarrollando, la parte de investigación, es ir entendiendo la salud intestinal, ¿no? Y yo creo que ustedes se han venido viendo que es toda la información que cada empresa puede traer diferentes fundamentos, pero al fin y al cabo todos estamos llegando casi a un mismo consenso. Para Novus, estos son los 4 pilares principales de cómo o qué sucede cuando hay un problema digestivo. Y básicamente hablamos que se puede presentar una falla digestiva, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, si en el tracto digestivo no hay suficientes enzimas o si hay un problema con el ingrediente, con un factor antinutricional, pues el tracto digestivo no está funcionando correctamente y se va a presentar una falla digestiva. A partir de la falla digestiva podemos presentar fermentación de ciertos componentes, como lo vimos en el caso de la proteína, disbacteriosis. Eso nos va a producir inflamación, estrés oxidativo y al fin y al cabo un daño a nivel del intestino o de esa barrera intestinal. Ok. Son ensayos en los cuales yo siempre como que hablamos del punto de vista nutricional. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del punto de vista de sanidad y cómo la sanidad repercute sobre también lo que hacen el trabajo los nutriólogos, ¿no? Esto es un reto de coccidia y aquí los animales, pues aunque son retados experimentalmente, generalmente con una vacuna viva, pues, excediendo obviamente las dosis recomendadas, 10, 15 veces mayor las dosis, pues va a haber una reducción que es significativa de todos los aminoácidos. Es decir, que si tenemos una presencia de un patógeno, eso también nos está afectando negativamente en lo que es el aprovechamiento correcto del alimento. Lo mismo vemos en un desafío de Escherichia coli, ¿verdad? Vemos lo que es la parte de digestibilidad de la grasa, de la proteína y de la energía. Y en este estudio es bastante completo, vemos diferentes tipos de grupos. Un grupo en el cual pues las aves no se les desafía con ningún tipo de Escherichia coli, que es como el grupo control. Un grupo que es desafiado con Escherichia coli, un grupo que tiene el promotor de crecimiento sin desafío, un grupo que tiene aditivos que en su conjunto, en su combinación, nos están dando un reemplazo de ese promotor de crecimiento, y un grupo que se desafía con el coli, pero con el promotor de crecimiento o de coli con los aditivos. Y si ustedes pueden observar, es evidente que cuando hay un desafío de campo, todos los nutrientes que están en la dieta pues se van a ver disminuidos, ¿no? Su aprovechamiento. Pero también vemos que cuando se incluye bajo un no desafío un correcto uso nutricional, pues también vamos a ver una mejora, y que cuando hay un desafío más el uso correcto nutricionalmente, se va a tratar de restablecer ese efecto negativo de la Escherichia coli. Ahora, como les comentaba, y esto es una pequeña introducción para una parte que tenemos aquí en la presentación, es hablar qué podemos hacer o qué se está haciendo a nivel nutricional desde el punto de vista de estos productos, ¿verdad? De estas combinaciones. Nosotros aquí en Novus podemos hablar de unas categorizaciones de los productos que estamos teniendo evaluación y en los cuales queremos conocer tres puntos que son bien importantes. ¿Cómo actúa el producto? ¿Cómo se presentan estos problemas? Porque también el origen del problema va a podernos dar una luz de qué solución podemos dar. Y además de eso, cómo tenemos o cuáles son los puntos que tenemos que checar al momento de utilizar los productos. Entonces, cuando hablamos de la falla digestiva, podemos ver que uno de los productos que son claves, pues son las proteasas, ¿no? Por todo lo que ya hemos hablado de la parte de mejor aprovechamiento del alimento.
De ahí pues vienen ácidos orgánicos, aceites esenciales. Cuando hablamos de fermentación, podemos hablar de enzimas, minerales orgánicos, ácidos orgánicos. Cuando hablamos de la parte de inflamación y estrés oxidativo, es muy clave el uso de los aceites esenciales, enzimas, ácidos orgánicos. Y cuando hablamos ya de una afectación a nivel de ruptura o de barrera intestinal, pues vemos también cuáles productos podemos utilizar. Esta combinación de productos obviamente viene mucho lo que es el conocimiento detrás, el apoyo que se tenga obviamente desde el punto de vista nutricional. Ahora, entendiendo más cómo es que repercuten estos productos, y es lo que yo decía que al principio, que tenemos que tomar en cuenta o conocer de cómo es el mecanismo de acción de cada producto bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces vemos qué sucede con el caso de las proteasas. ¿Qué pasa cuando utilizamos una proteasa bajo ese esquema que les comentaba del paso de proteína? Pues lo que va a generar la proteasa es obviamente una disminución que es bastante significativa del componente que no se puede digerir de la proteína, ¿verdad? Va a haber una disminución de esa proteína sobrepasante y obviamente va a haber una menor disminución de la proteína sobrepasante, pues todo el proceso que habíamos comentado, tanto del aumento de bacterias patogénicas, pues no va a haber, o sea, esto se va a normalizar. Pero sí va a haber un aumento, obviamente, o un aprovechamiento de lo que son las bacterias de tipo benéfico. Y pues vamos a obtener una menor presencia de metabolitos lesivos, una menor presencia de disbacteriosis y obviamente una disminución de la putrefacción que puede haber a nivel del tracto digestivo posterior. Cuando también hablamos de la proteasa, y como les comentaba que pues es una enzima que rompe proteína, pues ella también se va a encargar una parte de lo que es el biofilm, que es una serie de proteínas que se pueden adherir a esta parte del intestino y que impiden que se dé una correcta digestión. Entonces vemos que la proteasa va a actuar a nivel de la parte del biofilm, hidrolizándolo, y además de eso, aquellas toxinas que se encuentren en el tracto digestivo por presencia de patógenos, la proteasa también puede tener un efecto sobre ella. Y pues al fin y al cabo lo que nos va a representar todos estos procesos de rompimiento de proteína que no queremos que pase completa o que es lesiva al momento, perdón, de pasar completa el tracto digestivo posterior, es que se dé un mejor crecimiento, una menor presencia de inflamación, de estrés oxidativo y una mejor conformación intestinal. Entonces, cuando los llevamos obviamente a las pruebas que se están realizando constantemente desde el punto de vista de investigación, ustedes pueden ver que aquí se está midiendo la interleucina 10, que es una molécula que nos da un indicativo fuerte de que tanta inflamación se está dando en el animal, ¿verdad? Cuando tenemos un control negativo, es decir, cuando no se incluye ningún tipo de aditivo, vemos pues que el contenido, los niveles de interleucina 10 en el suero sanguíneo disminuyen una vez que vamos utilizando la serie de productos que ya comentamos anteriormente. O sea, productos que estén enfocados hacia lo que es la parte de salud intestinal. ¿Qué pasa con la capacidad de absorción? Y eso tiene mucho que ver con qué también está la barrera intestinal, qué también está las vellosidades en la parte del intestino. Entonces vemos que en el caso de cuantificar las endotoxinas en suero, cuando utilizamos un control negativo, que es nuestro referente, y diferentes productos como probióticos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, y vemos por aquí la proteasa, pues vamos a ver una disminución que también es presente cuando utilizamos, por ejemplo, los promotores de crecimiento. La morfometría en intestino también, ¿no? Súper importante verla como de acción detrás de este tipo de productos, principalmente el de evitar la formación de inflamación a nivel del tracto digestivo. Entonces, aquí esto es una imagen que está disponible y en el cual vemos que cuando hay presente un estresor que generalmente son de tipo bacteriano, pues se va a ver todo un desencadenamiento esto estamos hablando como si estuviéramos en el enterocito, que es la célula que conforma todo lo que es la parte del intestino.
Entonces en el enterocito se va a ver todo lo que es el despertar, ¿no?, de la cascada de inflamación. Cuando tomamos un aceite esencial, principalmente de aquellos de compuestos con carbapenemol, se ha descubierto que estas moléculas son capaces de evitar la expresión de estos receptores, que son los receptores de tipo TOR, y en el cual, si se evita que se exprese este receptor, pues todo este proceso de desencadenar inflamación pues se va a disminuir. Además de eso, vamos a ver una mejora en lo que es la parte de respuesta inmune, en lo que es la parte de la respuesta pues, a vacunaciones. Vamos a ver una mejora en la expresión de la ocludina, que la ocludina es una proteína que une los enterocitos. Y entre mayor unión de enterocitos, pues va a haber una menor entrada de moléculas de gran tamaño como son las toxinas. Entonces, esto es lo que nos está mejorando al fin y al cabo, es la barrera intestinal. Ahora, uno de los puntos que siempre hablamos de los aceites esenciales es cómo hacemos para que estos productos realmente funcionen a nivel de las condiciones del tracto digestivo. Y una de las maneras de hacerlo es que el producto, el aceite esencial, los principios estén protegidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos productos, aceites esenciales, de las moléculas, perdón, son de tipo aromático. Y cuando son de tipo aromático son muy volátiles. Entonces lo que necesitamos es hacer una correcta protección de los principios activos para que efectivamente una vez pasen todo el proceso de producción y lleguen al tracto digestivo, pues en el tracto digestivo se degrade la protección y se entreguen los principios activos para una correcta absorción. Entonces, bueno, vemos un poco de lo que son los efectos de tal de los productos. Podemos observar que cuando hablamos de los indicadores de inflamación intestinal, uno muy fácil de determinar es la relación de los heterófilos respecto a los linfocitos. Cuando hay una mayor relación, quiere decir que hay una mayor presencia de los heterófilos, es decir, que hay una mayor inflamación, ¿verdad? Y a medida que vamos incluyendo una dosis incremental de un aceite esencial, pues vamos viendo que esa relación se va disminuyendo, es decir, vamos viendo el efecto antiinflamatorio que ahorita vimos con el mecanismo de acción de los aceites esenciales. Y esa parte de disminuir la inflamación es un efecto que también se ha visto que va muy de la mano con el equilibrio de las poblaciones bacterianas. Los aceites esenciales tienen una característica y es que son lipofílicos. Es decir, que se pueden acercar a todo lo que son las barreras con ácidos grasos. Y una de las barreras pues, son las paredes celulares de las bacterias, de este tipo, en este caso de bacterias de tipo patogénicas. Entonces, cuando son capaces de acercarse, tienen un efecto sobre la pared celular de la bacteria, pues vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de conteos de Escherichia coli, cuando se incluye dosis más altas del producto, pues va a haber una disminución de la presencia de Escherichia coli. Vale la pena resaltar, que estos ensayos son ensayos en animales. Es diferente cuando se prueba in vitro que cuando se prueba ya directamente el animal. Entonces aquí vemos un efecto de poder disminuir lo que son los conteos de Escherichia coli. Y a la vez que estamos disminuyendo las poblaciones patogénicas, estamos aumentando lo que es las poblaciones de tipo benéfico, como son los lactobacilos. Esto en el caso del ciego, ¿no? Vemos que a la disminución del patógeno hay un aumento de las bacterias tipo benéfico, que es dependiente obviamente de la dosis que estemos utilizando del producto. Los aceites esenciales también tienen la capacidad, o se ha visto que tienen constantemente un efecto positivo sobre lo que es la excreción de los oocistos. Este es un ensayo en el cual se midió la curva de excreción de los oocistos en animales experimentalmente infectados, y si ustedes pueden observar, aquí vemos animales en el rojo que no están desafiados con oocistos. Este desafío pues se hace de manera experimental. Animales que fueron desafiados con vacunas, como yo les comentaba, con dosis altas, y animales que son desafiados pero que incluyeron el aceite esencial. Y en este caso, al incluir el aceite esencial nos significó casi una reducción del 13.4% en la excreción de los oocistos.
Y esto obviamente se explica no solamente por todo el proceso que hablábamos de la parte de modular la inflamación, sino por un efecto muy posiblemente directamente sobre lo que es el patógeno en sí. Hablando de los ácidos orgánicos y el mecanismo de acción que estos tienen, sobre todo enfocándonos a lo que es importante sobre la parte de salud intestinal, pues vemos todo lo que es parte de la capacidad antimicrobiana de los ácidos orgánicos. ¿Cuál es lo único importante tener en cuenta con los ácidos orgánicos? Que tienen que llegar al tracto digestivo sin disociarse. Cuando llegan al tracto digestivo, en este caso en la molleja, porque este, por ejemplo, es un ácido orgánico puesto en el agua, pues lo que vamos a hacer es que esta molécula tiene la capacidad de interactuar con un patógeno, por ejemplo, que esté presente en la molleja, entra el patógeno y una vez por diferencia de concentraciones de hidrógeno, él va a empezar a soltar ese hidrógeno que hay presente en su estructura molecular. Y entregar ese hidrógeno lo que va a significar es que va a haber una disminución de lo que nosotros conocemos como pH dentro de la bacteria. Y esa disminución del pH va a significar un esfuerzo energético de la bacteria para poder sacar y poder restablecer el equilibrio de hidrógenos que hay dentro del patógeno. Al fin y al cabo, lo que va a hacer la bacteria es cansarse energéticamente. Entonces, generalmente lo que se conoce como el efecto antimicrobiano de los ácidos orgánicos es poder hacer esto, un cambio interno del pH, pero también hay ácidos orgánicos que dependiendo de la molécula que esté presente en el producto, va a poder afectar funciones metabólicas, acumular iones tóxicos o en su caso disrumpir la membrana celular del patógeno. Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso, en un producto en el cual hay una selección primero de las moléculas que están presentes en el ácido orgánico y que esa selección de moléculas participen conjuntamente para que se potencialice ese efecto sobre el patógeno. Entonces vemos que en el caso, por ejemplo, de un producto, del Activate DA, que es un producto que va presente en el alimento, aquí vemos una reducción en lo que es el conteo de salmonela. Entonces lo comparamos sus moléculas con otras presentes o con otras moléculas de ácidos orgánicos, pero cuando vemos la fórmula completa, o sea, es decir, cuando unimos el hidroxianálogo de metionina con el ácido fumárico y el benzoico, vemos que hay una mayor capacidad de reducir la salmonela. Y esto es lo que se busca al momento de formular un ácido orgánico, que sus componentes o sus moléculas bases sean sinérgicas y pues causen un efecto mayor, ¿verdad? Cuando se incluye el producto en el agua, ¿qué sucedió a nivel del conteo de ion de las bacterias? Esto es cuando lo comparamos con un control, cuando lo comparamos con el uso de un antibiótico o cuando incluimos el ácido orgánico en el agua. Pues vemos una reducción que es estadísticamente, vemos un aumento que es estadísticamente significativa de los días 22 y el día 29. Igual cuando hacemos un conteo específicamente de esas bacterias de tipo benéfico, que son los lactobacilos, pues vemos un aumento cuando se incluye el ácido orgánico en el agua, tanto el día 22 como el día 29. Entonces, si recordamos ese esquema que veíamos de los pilares sobre la salud intestinal, veíamos que los ácidos orgánicos son productos que nos va a permitir esto, generar un equilibrio positivo sobre las poblaciones microbianas presentes en el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces, es como para ir entendiendo cómo el mecanismo de acción me va a repercutir en lo que yo estoy buscando al final, en mi objetivo del uso del producto. En esta parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con una experiencia que se tuvo a nivel regional con el uso de la proteasa, con el uso de la silenza de P100 y cómo podemos impactar, con este caso, con este producto específicamente, tanto los parámetros productivos como tiene que ver también con la parte de rentabilidad como tal de la producción. La silenza de P100 es una enzima que es de tipo, se obtiene del Bacillus licheniformes y es de tipo serina proteasa. Es específica para estos aminoácidos, los cuales están muy presentes en lo que son los inhibidores de tripsina. Entonces,
Cuando hablamos del producto como tal, vemos que tiene una especificidad hasta hacia un antinutriente que ya lo conocemos bastante bien a través de la plática. Entonces, en el caso del uso de las proteasas, desde el punto de vista de dosis recomendadas, pues nosotros podemos hablar de unas dosis de mayor incremento en las etapas de inicio. Y esto se hace la recomendación para apoyar a esa inmadurez que tiene el pollito pues en sus primeros días, ¿verdad? Ya una vez que el tracto digestivo se vuelve más maduro, y además de eso, cuando se cambia la formulación, pues se pueden incluir menores dosis también dado el volumen de alimento que está consumiendo el animal en las últimas etapas del proceso productivo. Cuando hablamos de las estrategias, en el caso de las enzimas, esto aplica para todas las enzimas de por sí, podemos ponerlas sin tomar en cuenta el aporte nutricional, y es lo que se conoce como una estrategia on top, cuando la tomamos simplemente para poder igualar lo que es el aporte nutricional con lo que es el costo del producto, o cuando metemos una matriz de aporte nutricional que sea una recomendación adecuada a las condiciones de producción o a las condiciones del alimento que se esté manejando. Y lo que se está buscando, pues generalmente en el caso específicamente de la enzima, es poder cubrir todos esos puntos que ya vimos de beneficio con el uso del producto como tal, que es la hidrólisis de los inhibidores de tripsina, todo lo que tiene que ver con procesos de salud intestinal y obviamente con un proceso de desempeño óptimo. A medida que obviamente que vamos tomando en cuenta el aporte nutricional, pues el proceso de on-top pues se va a ver reducido, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver pues con lo que es el equilibrio perfecto entre lo que es la parte nutricional y lo que es la parte del rendimiento como tal de la producción. Esta es una experiencia que se tuvo en la región, en el caso del pollo de engorda. Esto se hizo utilizando la estrategia que habíamos visto de 1 a 21 días con 500 gramos y a partir de los 21 días con 250 gramos de Civenza DP100. Y aquí lo que se hizo fue tomar, se lograron hacer 3 grupos. Un grupo que incluía, perdón, 2 grupos, un grupo que incluía la Civenza DP100 y un grupo testigo. Esto es una evaluación que se hizo a nivel histológico. Como ustedes pueden observar aquí, ya vemos desde el grupo testigo cómo se comportó la enzima, ¿no? O sea, lo que habíamos visto de una mejor morfometría intestinal, una mejor, un mejor desarrollo de esa barrera intestinal. Y también de otros parámetros que se pudieron ver que fueran de tipo patológico, ¿no? Estos lo hizo como de tipo de grado de lesión. Y lo que ustedes pueden observar es en las barras moradas, es el testigo, en las barras azules es la Civenza DP100 evaluadas a las 4 semanas y en las barras verdes evaluadas a las 3 semanas. Al final, todo lo que más vemos es una disminución en el uso de la Civenza DP100, obviamente parámetros como es el contenido intestinal acuoso, como es la presencia de moco, como es la descamación intestinal, gas en ciegos y las tonsilas reactivas. Esto lo que nos está dando obviamente es una certeza que sí se está obteniendo una salud intestinal a través del uso de la Civenza DP100, a través del uso de la proteasa, basados en todos los mecanismos que vimos anteriormente. Pero ¿qué pasó con los resultados en campo? Bueno, pues esto es el control, ¿no? En cuestión de ganancia diaria de peso. El grupo control tuvo una ganancia de 60 gramos por día, mientras que la Civenza DP100 de 64 gramos. En conversión alimenticia, el grupo control 1.75 versus el uso de la Civenza DP100 con 1.71. Y en el caso de días a la venta, el grupo control con 45 días, mientras que el grupo de la Civenza DP100 con 41 días. Es decir, nos significó 4 días menos de salida de ese grupo a la venta. Y obviamente se hizo un análisis económico de esta experiencia, se determinó un retorno sobre la inversión y se calculó un ROI de 12.17 en ese momento. Entonces, cuando vemos que vimos un impacto que va desde el punto de vista nutricional, pero también un impacto que va desde el punto de vista de mejora de salud intestinal, podemos determinar cuáles pudieran ser los beneficios que podemos obtener con el uso de las proteasas, con el uso de la Civenza DP100 a nivel de producción.
Y vemos que cuando tenemos una actividad de proteasa, obviamente va a haber una mayor asimilación de esos aminoácidos, de esa proteína del alimento, es decir, aumentar la digestibilidad de la proteína, y cuando aumentamos la digestibilidad de la proteína, ¿qué vamos a tener? Un ahorro en formulación, porque vamos a hacer las dietas más eficientes. Pero además de eso, vamos a disminuir la fermentación proteica, vamos a disminuir la presencia de factores antinutricionales como los inhibidores de tripsina en la pasta de soya, y lo cual nos va a repercutir positivamente sobre lo que es la presencia de patógenos, sobre lo que es la incidencia de inflamación a nivel intestinal, una mejora en la morfología intestinal y obviamente un ahorro desde el punto de vista tanto de rendimiento productivo como desde el punto de vista de formulación. Esto es lo que nos va a generar, pues al fin y al cabo, es una mejora tanto de la parte de salud, porque estamos mejorando todo lo que son los indicadores de salud intestinal, como de rendimiento productivo. Entonces, ya como para finalizar la charla, a mí me gustaría llevar solamente 3 consideraciones finales, ¿no? Que creo que son los mensajes que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar en el caso de la digestibilidad de la proteína en la producción. Una de ellas es que lograr la salud intestinal, y como lo veíamos, no es solamente un factor. O sea, la salud intestinal es multifactorial, tenemos que tomarlo en cuenta como un conjunto de variables que tenemos que saber manejar una por una para lograr exitosamente establecer una salud intestinal en las parvadas. Esto que tiene que ver con disminuir el exceso de nutrientes en el tracto digestivo, ¿no? Como lo habíamos visto con la proteína sobrepasante. Disminuir esa disbacteriosis, esa relación entre las bacterias. Disminuir las alteraciones a nivel de morfología y función intestinal, fallas digestivas y obviamente todo lo que tiene que ver más allá de la nutrición y de lo que se encargan todo lo que son la parte de médicos veterinarios en el campo, ¿no? De lo cual es brindar adecuadamente una sanidad a las parvadas, pues para evitar también pérdidas por ese punto. Ahora, todo lo que tiene que ver con intervenciones desde el punto de vista nutricional sí han venido mostrando un resultado, ¿no? Y vemos que detrás de un producto hay un mecanismo de acción y detrás de ese mecanismo de acción vamos a obtener un resultado final. Entonces, es importante que vayamos y teniendo la idea de cómo funciona un producto, así sea desde el punto de vista nutricional, que se incluya en la dieta, pero entenderlo para que lo podamos aplicar correctamente en campo. Entonces, si vemos que para el exceso de nutrientes podemos utilizar las enzimas, como el caso de la proteína, la proteasa. Cuando vemos la parte de disbacteriosis, los ácidos orgánicos, ¿no? Veíamos que podían tener un efecto de atenuación sobre bacterias patógenas. En la parte de alteración de función, vemos que los aceites esenciales son productos que evitan inflamación a nivel del tracto digestivo y también lo que son la parte de los minerales orgánicos, que hoy ya no tuvimos la oportunidad de hablar sobre ellos. Y obviamente cuando hablamos de falla digestiva de las enzimas y específicamente la proteasa juega un papel súper importante para evitar. Obviamente nosotros lo que contamos en la empresa es un portafolio que trae productos que pueden ser adaptables obviamente a cada una de las necesidades o de las condiciones de producción que estamos viendo. ¿Y por qué tienen que ser adaptables? Porque necesitamos encontrar una combinación y una dosis que sea adecuada a una fase de aplicación. Todo tiene que ir respecto a lo que estemos buscando al momento y respecto a lo que el animal está viviendo. Y obviamente tiene que haber un conjunto de esos productos, ¿no? Que para lograr correctamente lo que es la parte de salud intestinal. Con esto ya finalizo la plática. No sé si estamos en tiempo. ¿Todo bien? Ok. Y pues obviamente agradecerle a la asociación el espacio. Como lo decía inicialmente, es un gusto estar aquí, es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de foro. Nosotros, con mi compañero Jorge, estamos totalmente... Gracias, Adán, por lo del doctor. Gracias. Muy bien, ¿qué les parece si abrimos una ronda de preguntas para la doctora Ingrid? Creo que sería muy interesante. Nos diría qué tanto interés tuvo la plática y qué también lo explicó. Esa es la parte importante. ¿Quién levanta la mano para hacerle una pregunta a la doctora Ingrid al respecto del tema? Por favor, apóyenos. ¿Alguien? ¿Nadie tiene una pregunta? A ver. Hola doctora, buenas noches.
La pregunta es, ¿se podría pensar que el efecto esperado con la adición de productos en salud intestinal es el mismo? Bueno, en cuestión de salud intestinal, cuando veíamos que había un tipo de sintomatología, ¿verdad? Que podemos encontrar a partir del rompimiento de esa salud intestinal. Entonces, cuando la sintomatología se está presentando en campo, sí suele ser confuso de saber qué es lo que está sucediendo y cuál sería la solución que pudiéramos aplicar. Ahí la recomendación siempre es utilizar mucho, obviamente, todo el desarrollo o toda la formación mejor profesional de los que están en campo, saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es la fuente de ese rompimiento de la falla a nivel digestivo. Y una vez tengamos en cuenta qué posiblemente es lo que está podemos poder dar una recomendación hacia lo que son los productos encaminados hacia la parte de salud intestinal. Entonces, sí es confuso, o sea, sí van a haber sintomatologías que se presenten por diferentes fuentes o causantes, pero lo importante es que las sepamos conocer, que las sepamos identificar, y ya a partir de ahí vemos que a través del mecanismo de acción de los productos vamos a poder empatar perfectamente para lograr un efecto positivo al fin y al cabo. ¿Alguien más? ¿Está bien? ¿Alguien más tiene una pregunta? Allá tenemos una pregunta. Sí. Buenas noches, muchas gracias por tu plática, muy interesante. Felicidades. Mi duda es con respecto a la prueba que hicieron con la Sibenza BP100. En ese caso, ¿ustedes evaluaron la mortalidad por algún problema digestivo? El grupo control contra el grupo que incluía la fitasa, ¿evaluaron los kilogramos vendidos de carne a la venta entre uno y otro? Y si es así, ¿cuál fue la diferencia? Digo, porque además de la ganancia diaria de peso o la conversión alimenticia, el efecto en salud, si tuvo alguna diferencia, pues sería importante conocerlo. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Fíjate que yo, la verdad, personalmente no estuve en la experiencia en el campo. Sí vi el reporte y lo que recuerdo, sí se reportó lo que fueron los kilogramos vendidos, y a partir de esos kilogramos que ahorita se me escapa, no tengo en porcentaje la diferencia, te lo puedo contar, pero de ahí fue donde se hizo el cálculo del retorno sobre la inversión. Y lo de la mortalidad, eso sí, no se hizo la clasificación por algún problema digestivo, no seleccionando. Yo creo que más que todo es, dado una experiencia en campo, se hace a veces bastante engorroso poder llegar a hacer una clasificación. Pero en esta experiencia específicamente lo que se hizo como para darle una explicación de cómo se estaba dando un efecto positivo en el uso de los productos, fue evaluar todo lo que vimos acerca de salud intestinal, ¿no? En ese momento, sobre algunos parámetros específicos, y se vio pues una mejora en este caso. Pero sí, con gusto yo puedo averiguarlo y regresar contigo para lo que es la parte de conocerlo de los kilogramos, la diferencia, ¿no? En los kilogramos producidos. Tenemos tus datos para ponernos en contacto contigo y que te responda completamente la pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por favor. A ver, acá tenemos una pregunta. Buenas noches. Ahí mostró imágenes histológicas de los intestinos. ¿Cuánto tiempo fue la diferencia entre el control y ya con el producto? ¿Cuánto tiempo pasó para que se viera esa diferencia de vellosidades, la medición? ¿Y a cuántas aves o cuántos intestinos se tomaron para hacer el estudio? En cuestión del tiempo, ahí lo comentaba, fueron los 21 días, y obviamente se hizo a la par, ¿verdad? O sea, tomando hasta los 21 días muestras del intestino en el testigo y muestras a la Sibenza de paciente.
Y hoy en día los parámetros de morfología intestinal aconsejan que las muestras se tomen máximo, o sea, un comparativo máximo hasta los 28 días. Porque ya a partir de esta edad, por madurez del intestino, va a ser muy difícil, no es tanto para demostrar el efecto del producto, sino para realmente poder tomar la morfometría, o en este caso morfometría intestinal, como un parámetro que nos diga si hay o no hay salud intestinal. Entonces, en ese momento se hizo a los 21 días, hoy en día yo estoy enterada que se puede lograr hasta los 28 días. En cuestión del número de las muestras, la verdad, no recuerdo en este momento, pero igual, ¿no? O sea, seguramente, como lo hemos visto nosotros cuando hacemos algún tipo de experiencia en campo, es complicado llegar a un parámetro de número de muestras que te muestre la potencia del análisis, porque por las poblaciones que estás manejando. O sea, cuando llegas al campo y haces una prueba con lotes comerciales, estás hablando de miles de aves, y si te fueras muy técnico, pues a lo que es el número de muestras requerido para que sea significativo, se te hace un mundo de muestras muy grande. Mira, yo estoy enterada que en el caso de análisis para la salud intestinal, y esto es algo que se viene desarrollando en Brasil, que es un score que utilizan en el Instituto de la Universidad de Paraná. Utilizan un score en el cual te van a identificar, te van a dar un puntaje en cuestión de salud intestinal. El número de muestras que ellos me han dicho, porque yo les hice la pregunta específicamente, oye, ¿cuánto es la sensibilidad de tu método? O sea, ¿cómo sé si está funcionando pues, con el número de muestras, no? Y ellos están tomando 5 muestras en cualquier tipo de lote. O sea, y ellos, obviamente, lo que hacen es determinar por una serie de mediciones en la histología, con su base de datos, compararte y decirte, mira, tú estás a nivel intestinal aquí. Eso lo conozco de esa metodología. Y igual lo hemos platicado con otros investigadores que están desarrollando metodologías y sabemos que una de las limitantes es el número de muestras que sea significativo, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber mucho criterio de selección del ave, tiene que mucho que ver con también qué tan maduro está la técnica para tú poderla desarrollar. En este caso sí te quedo debiendo el dato, pero seguramente no se excedió un número de muestras muy grande, o sea, eso sí casi estoy seguro. ¿Cuál es el criterio para definir un programa de enzimas en el alimento? Bueno, en cuestión de programas de enzimas, lo importante aquí a tener en cuenta, y siempre que hablamos de nutrición y de productos a nivel nutricional, es utilizar mucho lo que es el conocimiento del producto como tal. Específicamente las enzimas, hoy en día obviamente ha avanzado, se ha transformado mucho lo que es el uso, lo que es la oferta de los productos, y siempre te decían, ¿no? Desde la formación me acuerdo mucho, decirte, hay una enzima, acuérdate que una enzima es como la relación puerta-llave. Hay un sustrato que solamente se puede lograr con una enzima, o sea, por eso es una relación única. Y siempre te decían, entonces el nutriólogo, o digamos, la gente en particular te decía, bueno, yo utilizo la enzima X para poder aportar tal sustrato, tal nutriente en la dieta. Entonces, básicamente, la idea de utilizar un programa enzimático tiene mucho que ver, claro, desde el punto de vista de hacer ese alimento más económico, o sea, que sea más rentable también. Y obviamente lo que vimos hoy en día, ¿no? En Europa las enzimas, sabemos que muy poco aporte nutricional se le está dando, pero más que todo se le está dando es una proyección hacia lo que es la parte de mejora de digestión, todo por el proceso de lo de la parte de salud intestinal. Entonces, la mejor manera de poder hacer una recomendación de la enzima siempre es conociendo las condiciones o lo que tú estás queriendo obtener, y a partir de esas condiciones podemos hacer una recomendación correcta de un programa enzimático. Ok. Quiero agradecer a la gente que nos está acompañando a través de la conexión de Zoom que tenemos en este momento. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza la puede hacer a través del chat. La leeremos para darle respuesta. Les queremos agradecer también su participación
en esta noche. Y bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muchas felicidades por la presentación. Yo mi pregunta va enfocada principalmente a las materias que aportan la proteína, ¿no? Maíz, pasta de soya y harina de carne. En el tema del maíz, digo, en tu experiencia, ¿cuál es la variabilidad de la digestibilidad de la proteína del maíz? ¿Basados en qué? En que realmente recibimos básicamente maíz americano, digo, de trabajo, donde lleva un proceso de secado y al final de cuentas hay una generación de almidones resistentes y todas estas cuestiones que al final tiene que afectar el tema de la proteína. La misma edad de las cosechas, que no sabemos si es de un año o si hace 2 años. Yo creo que en tu experiencia no sé si tengas idea, bueno, cuánto va afectando eso la digestibilidad. En el tema de la pasta de soya, pues los inhibidores de tripsina, sin duda, en base a lo que yo he visto, lo que nosotros estamos midiendo diariamente en el laboratorio, traemos un promedio de 4.5, más o menos, ahí es donde andamos oscilando. Realmente a veces llega a 6, 7, no sé cuánto eso puede impactar. En el tema de las harinas de carne, creo que tiene que ver mucho con el contenido de cenizas, porque a veces nos llegan harinas de carnes con proteína, con cenizas de 25 hasta 40%, y sin duda que aunque son cenizas, yo intuyo que es hueso el que tiene, y al final de cuentas el hueso aporta proteínas, principalmente prolinas o algunos otros aminoácidos, que al final de cuentas, ¿cuánto impacta eso en la digestibilidad? Eso es, digamos que es un tema bastante extenso, ¿verdad? Cuando hablamos, todo lo que tú comentaste, digo, hiciste un recuento súper importante de los 3 principales materias primas que creo que están aquí manejando en la región. Una de las cosas de darte un estimado de cómo está la digestibilidad de proteína en los maíces que se manejan nacionales, tanto importados como lo poco que se produce aquí a nivel nacional, yo creo que va más desde el punto de vista de alguna base de datos que sea de tipo histórico. Nosotros a nivel de Novus no contamos con una base como tal, o sea, no, te soy muy honesta, pero una de las herramientas que sí te puede dar una mayor idea es utilizar los equipos NIR. Yo he visto bases de datos históricos con equipos NIR en maíz que se están manejando aquí en México, y las digestibilidades eran bastante aceptables. O sea, la verdad, la calidad del maíz que se reportaba a través de estas bases de datos era cercana al 85%, 80%. Obviamente, una de las problemáticas que yo creo que tiene la tecnología NIR es, como tal, la metodología que maneja. Puede haber una muy alta variación en la asertividad que tenga. Pero desde el punto de vista del maíz, lo que sí me queda claro es tener en cuenta lo que es la carga de micotoxinas, porque cuando hay una presencia de un hongo y que este hongo está haciendo un efecto de degradación, mucho de ese nutriente se está perdiendo. Entonces, cuando lo recibes y de pronto haces un estimativo de cómo está su perfil nutricional, pero no se le da un manejo adecuado para este tipo de pérdida de nutrientes, el valor nutricional del grano se va a ver afectado considerablemente. Y ahí sí no te puedo decir ahorita específicamente cuánto pudiera llegar a estar, ¿no? Hay unos reportes que se hace a nivel nacional, pero en este momento no tengo el valor en la memoria. Cuando hablas de lo de los inhibidores de tripsina, sí, esos valores que tú estás reportando sí están altos. Nosotros aquí en Novus la base de datos sí la tenemos, y lo que vemos es que desde hace 6 años que se viene recolectando muestras de pasta de soya. En Novus se tiene el laboratorio en Estados Unidos, se hace bajo una sola metodología y se hace a nivel global. Entonces, lo que te puedo contar es que a nivel global el rango está de 1.5 inhibidores de tripsina hasta 6 contenidos de miligramo por gramo. Cuando hablamos de la pasta de soya mexicana, yo he visto que el rango se encuentra entre 2 miligramos por gramo hasta 5 miligramos por gramo de contenido de inhibidores de tripsina. Es decir, que esa es la calidad de pasta de soya que estamos manejando a nivel nacional. Y el impacto que de hecho nosotros a nivel de desarrollo se ha hecho
de conocer cuánto es el impacto de esos inhibidores de tripsina respecto al potencial que pudiera utilizar la enzima. Y eso lo tenemos como parte de un servicio, parte de un estimativo de cómo con tus niveles de inhibidores de tripsina de la pasta de soya, cuánto eficiencia vas a obtener cuando utilizas la proteasa. Pero si tú te dabas cuenta y recordas la experiencia que se reportó a nivel de investigación, que con 4.2 miligramos por gramo se mejoraba 5.2% la digestibilidad de aminoácidos cuando se incluía la proteasa. Y evidentemente, pues sí hay un efecto negativo sobre la digestibilidad de aminoácidos limitantes y no limitantes, es decir, de todos los aminoácidos, que puede llegar a ser hasta de un 10% de impacto negativo cuando se exceden más allá de 3 miligramos por gramo de inhibidores de tripsina. Y ya para lo que dijiste de la harina de carne, sí, efectivamente lo que tú dices es toda la razón, o sea, cuando hay mayor contenido de cenizas, quiere decir que lo que estás incluyendo es todos aquellos tejidos que son de tipo, que tienen contenido mineral, ¿no? Entonces, cuando encuentras mayores valores de ceniza, quiere decir que el aporte o bueno, más bien, el contenido de la harina de carne, que tiene que ser harina de carne o subproductos avícolas, pues la carne no está tan presente y la carne es lo más digerible. Y si tú recuerdas, por ahí en el esquema veíamos que pueden haber una digestibilidad del 70%, cuando hablamos, en ese caso era una harina de carne del 55%, o sea, es decir, que tenía un 55% de contenido. Y se maneja, digamos que se cuida mucho todo lo que es la relación entre lo que estás poniendo de otro tipo de tejidos, que pueden ser desde el pico, patas, hasta cascarones de huevo. Todo eso obviamente te va a disminuir la calidad o la digestibilidad de proteína de la harina de carne, aunque te mejora el aporte de fósforo y calcio, ¿verdad? Pero eso, digamos que esos son todo el conocimiento que tiene que haber desde el punto de vista de balancear nutricionalmente las dietas, y esto se hace tanto con un soporte de análisis del producto, del ingrediente, como obviamente con una correcta comunicación con el nutriólogo. Bien, sí, respondió todas tus preguntas, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Cuántos se registraron a través de internet? ¿Cuántos se registraron? Todos los que se registraron, había un pequeño apartado que decía que su participación entraba en la rifa de una chamarra, ¿verdad? Y la tenemos, la chamarrita. No se nos olvidó. El mensaje también decía que les íbamos a mandar un correo, pero bueno, todos los números dentro de la lista de todos los registrados cuando llegaron, les tomaron la temperatura, les pidieron que se pusieran gel a la entrada y verificaron que efectivamente estuvieran en el salón. Entonces, bueno, médico Gerardo, pase por favor conmigo. ¿Alguien más tiene una pregunta para repetir? Cerramos las preguntas, pasamos a la rifa, ¿les parece? ¿Sí? Licenciada Karen, ¿puede pasar, por favor? ¿Cuál es la mecánica? Porque veo que aquí pusieron los numeritos de la gente que se registró, ¿es correcto? Y el numerito, ¿y quién tiene la lista? Ah, acá está la lista. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos al tercero? ¿Al tercer numerito? Estoy agradeciendo porque la Liz igual es su segunda mamá de mi niña, ¿verdad? Ya se acabó. Y puse. Claro. ¿Te dio el dinero? Yo lo traigo. ¿Qué pasó siempre con el muchacho? Ya no. Le dije, me tuvo que inventar mentira porque me dijo que se tenía el presupuesto, que están montados para eso. ¿Y en Córdoba?